Buenos días, hoy es martes 11 de julio del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida al doctor Fernando Mora, médico de profesión, escritor, fotógrafo también. Bueno, doctor Mora, buenos días, gracias por aceptar la invitación. El lunes 22 de noviembre del año pasado, le entrevisté por este medio sobre el contenido de la novela La niña de la cabaña, pero el día de hoy es para hablar, a que nos cuente algunos detalles de su nueva obra, de la novela El Señor de la Isla, que entiendo, doctor Mora, ya está a disposición del público. Buenos días. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Un saludo a todas y todos que nos están escuchando. Un especial saludo a usted, Jaime, siempre por su preocupación y su gentileza con las letras, en este caso, y con varios temas que son de interés muy importante y que los maneja muy acertadamente a través de este medio. Sí, hace poco se publicó nuevamente a nivel digital una nueva obra que es El Señor de la Isla con el Centro de Estudios Sociales de América Latina, que bien lo dirige José Manuel Castellano, una persona formidable que ha permitido democratizar la lectura, ya vemos, de diferentes obras. Sí, El Señor de la Isla es una obra que ha sido concebida durante muchos años y que al fin ha llegado a producirse. Esta novela es una novela amplia, es una novela compleja de que habla de situaciones que han pasado en diferentes lugares, El Salvador, Nicaragua, Afganistán, el África, e igualmente de situaciones emocionales humanas. Pero son vivencias vividas por usted, digamos así. En parte son vivencias y que he ido recogiendo. Es una situación bastante interesante, podríamos llamarlo, dentro de la literatura, ya que El Señor de la Isla es una novela de ficción. Debemos partir de eso, el hecho de que ya es una novela. Y como decía, tiene una particularidad donde la ficción se transforma en historia y donde la historia se transforma en ficción. Bueno, cuéntenos, doctor Mora, ¿qué tiempo le tomó escribir la novela? A ver, la novela debe, entre idas y vueltas, unos 8 años. Sí, Es decir, que bastante agua ha corrido bajo el puente creo que demasiada. para que vea la luz pública. Sí, sí. Son ese tipo de novelas que exigen un trabajo continuo, una revisión continua y obviamente la disposición a escribir, ¿no? Siempre la disposición a escribir exige una inspiración especial, un momento especial e incluso recoger todos apuntes, situaciones, documentación. Ujú. Esta novela que tiene también documentación que fue recogida, ¿no? Lo cual le hace interesante la lectura en lo que se refiere a historia, sociología, novela romántica también, tiene situaciones extremadamente románticas que también son la base de lo que se escribió en El Señor de la Isla. Definitivamente hay que tener mucha paciencia para escribir un libro, para preparar un documento ya sea un documental con investigación, con datos bibliográficos, con anécdotas. Realmente hay que tener pasión. Sí, pasión. Es, la pasión por escribir. Creo que sin pasión no podemos hacer arte y creo que muchas cosas no podemos hacer sin Con la pasión pasión y con paciencia. y con paciencia. Sí, Claro. la paciencia sí, sí, una cualidad difícil, pero importante. ¿Y cuál es la diferencia entre la novela anterior, La niña de la cabaña, y esta?
La diferencia, La Niña de la Cabaña es una novela, llamémosle, de característica literaria jurídica. Se basa en la situación de los niños y niñas que se encuentran injustamente separados de uno de los padres y sobre todo se encuentran sometidos al maltrato. Ujú. Entonces, la situación tanto de la vida de los niños maltratados, su relación intrafamiliar y sobre todo su relación con la justicia que debería protegerles, en lo cual encontramos muchas incongruencias, ¿no? Es una novela en parte sí de denuncia. En cambio, El Señor de la Isla es una novela, sí podríamos llamarle, que desarrolla una época, prácticamente fue una época bien interesante y conflictiva desde los años 80, ¿no? Por eso es que la novela, en cambio, no es del tipo estrictamente jurídico, sino se basa al otro extremo, que inclusive se resumen amores, guerras y revoluciones. Perfecto. Ambas novelas están en digital, no están impresas. La una estuvo impresa, pero se agotó la pequeña edición que hicimos, pero ambas están en digital, que permite el acceso al público hábito de la lectura. Pero la novela La Niña de la Cabaña estuvo a disposición del público. ¿En dónde? Ah, esa estuvo acá en el Prohibido Centro Cultural, ahí la difundieron los ejemplares que teníamos en papel para aquellos que son fanáticos de leer el libro, de sentirlo, de Claro, qué tocarlo. pena que no llegamos a saber que estaba a disposición, porque cuando yo la entrevisté, usted nos informaba que la novela estaba en digital. Claro, hicimos en el momento, en último momento, decidimos llevarla al papel. Era una como dijéramos, de mi pasión que estuviera en papel, ¿no? Hicimos unos pocos ejemplares para el momento en que se hizo la presentación. Perfecto. Y El Señor de la Isla, esta nueva novela suya, ¿hay la posibilidad de que esté impresa algún día? Esperemos que sí, ¿no? Sabemos ahora que lamentablemente, si no hay un patrocinador, es bien difícil para el escritor llevarlo. Muy difícil, muy complicado, Son muy complicado. 450 hojas aproximadamente, entonces es complejo. Esperemos que algún día Pero, haya pero una ley. también, pero también se puede acudir a instituciones culturales que sí prestan ayuda y tienen presupuesto. Por ejemplo, la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca. Vamos a intentarlo, veamos qué nos responde el señor alcalde nuevamente. Se va a intentar porque eh, pienso, bueno, y no es de nuestra generación eso de tocar el libro y leerlo en papel. Hace poco Suecia había presentado un interesantísimo estudio donde indicaba en la educación el fracaso, prácticamente el fracaso digital. E invertían millones en que decían, hay una noticia muy amplia y muy comentada, en que los estudiantes tienen que tener libros, leer el Claro. libro en papel. Me pareció muy interesante que esta situación de Suecia se refiera a los jóvenes actualmente. Es decir, el libro de papel no es solamente para esa generación anterior, sino para la actual. Es muy interesante y pienso que este tipo de ediciones deberían ser apoyadas. Definitivamente no es lo mismo, doctor Mora, no es lo mismo tener el libro en las manos, a los que nos gusta tener Ujú. el libro en las manos, llevarlo a donde uno quiere, al vehículo, a la Exacto. sala, al dormitorio, de paseo, al campo, que lo digital. Claro, hagamos una expresión romántica, Jaime, no es lo mismo ver a una mujer en digital que tenerla en los brazos. Perfecto, perfecto. Bueno, Fernando, las personas interesadas en la lectura, ¿qué es lo que tienen que hacer para acceder al libro digital? Simplemente buscarlo en la cuestión de la página que existe del Centro de Estudios Sociales, sí, de la tribuna La Clave. César, Allí está el señor de la isla, Fernando Mora, y aparece para descargar. en la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, que dirige el doctor José Manuel Castellano, ahí está la obra. Ahí está la obra, la Perfecto. diligencia y la ¿Cuántas gente. páginas, cuántas páginas contiene la novela? 445 páginas Perfecto. aproximadamente. Un buen
un buen número de páginas, Sí. con buenas historias, Pienso que son interesantes las historias. varias historias. Varias, son muchas historias. Habla inclusive de civilizaciones de la selva, tribus perdidas en la selva, tribus extrañas en el África. Bueno, pude realizar misiones y viajé por todos esos lugares. Entonces, todos son recopilaciones de situaciones que he conocido, de personajes que he encontrado y he conversado con ellos. Sí, es decir, por eso decíamos, con la fantasía y la situación de que puede ser importante, ¿no? Por eso es que decía que en la novela hay una cosa que decía, le dejo al lector el derecho de acogerse al beneficio de la duda. De la Bueno, duda, pero perfecto. no fue verdad. Y- Ya se hizo la presentación del libro. La lanzamos con José Manuel rápidamente. Estamos esperando luego hacer diferentes presentaciones, sí. Claro, Pero la porque vale la pena, ¿no? pienso que va a valer la pena Claro, hacer universidades en grupos que están relacionados con el interés de la lectura, de la historia, la sociología, esa nueva generación que no conoció esa generación revolucionaria, además, rebelde, claro, que con las armas, y además, doctor Mora, un contacto personal de frente con el público por siempre supuesto. es gratificante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, el encuentro real con el público, el poder conversar directamente, escuchar a jóvenes o personas que vivieron esa época, el compartir todas las sensaciones y emociones. Por eso la novela El Señor de la Isla lleva una cuestión. Ha habido, por ejemplo, revoluciones en diferentes países de diferente índole, pero la mayor parte de libros describen en el año tal pasó esto, en el año tal pasó esto. La novela El Señor de la Isla lo que rescata es qué sintieron esas personas que la vivieron, la sufrieron, estuvieron cerca, qué pensaron ellas. Y es lo que El Señor de la Isla lo vuelve interesante. ¿Qué pasó? ¿Cómo toda esa juventud, por ejemplo, se lanzó a una lucha? ¿Pero qué sentían? ¿Por qué lo hacían? Entonces, todo eso se recoge igualmente como el sentimiento de los pueblos que han estado allí, que son muchos. Ahí estamos en Afganistán, en El Salvador, en Perú, en el tiempo de Sendero Luminoso, en Nicaragua, cuando había la contrarrevolución, en El Salvador, cuando estaba el Frente Farabundo Martí. Es toda una historia, ¿no? Igualmente viajes por el Amazonas, donde tengo la oportunidad y vivimos 15 días en una tribu prácticamente olvidada, eh, salvaje en el más hermoso sentido de la expresión, donde se puede vivir todo eso. Entonces, eso va ¿Quién, describiendo la novela. Y que se está olvidando, y que todo eso se está perdiendo, y mucho se ha perdido actualmente. ¿Y quién escribe el prólogo del libro? No, todavía no hay prólogo. Ah, no hay un prólogo, No, no, no todavía hay no hay una ningún. presentación del libro. No ha habido una presentación Mm. del libro, espero que después pueda hacerse esto. Es una novela que es un poco, ¿cómo le llamaríamos? Original por una iconoclasta es la palabra. Iconoclasta, se revela prólogos, se revela presentaciones formales. Por ejemplo, a mí lo que me encantaría, y por eso lanzamos la novela, es que invita al debate, a la conversación. Entonces, la idea aquí es, más que una presentación, por ejemplo, con la Universidad de Sociología de Historia, ellos lean la novela y después de leerla nos encontremos a conversar. Entonces, le dimos un giro a la novela. Perfecto. El médico escritor. El Señor de la Isla es una novela que narra acontecimientos aproximadamente desde los años 80, en los que se detallan y describen casi impactantemente guerras, revoluciones, grandes catástrofes, así como situaciones románticas, sin dejar al lado narraciones de recónditas culturas que sucedieron en África, Asia, América Central, del Sur y Europa. Fernando, le Sí, pregunto, ¿cómo mira usted la actividad cultural en Cuenca? Muchas personas que hacen cultura, que hacen literatura, se quejan
por la falta de apoyo en las instituciones culturales que sí tienen presupuesto, pero lamentablemente dirigen para otras actividades menos importantes, actividades de tarima, por ejemplo, para ganar votos. O si usted quiere publicar un libro, tiene que tener un buen padrino. Caso contrario, que le vaya bonito. Sí, Jaime, ha tocado un punto crítico y de conocimiento de todas las personas, de toda la sociedad, pero que no se realiza nada para cambiarlo. La situación de la publicación de escritores es muy, muy compleja actualmente. Ni siquiera diría compleja, diría más bien decepcionante. Decepcionante porque no existe el apoyo claro. Estamos sometidos, por ejemplo, a toda una revisión, que en cierta manera sería bien, pero la revisión es simplemente un tamizaje para dejarlo en algún sitio y decirle, no, no puede avanzar con esto. Es muy difícil y eso vemos una baja cultural tremenda. Los colegios no saben lo que es las publicaciones nacionales actuales, contemporáneas, y no existe, por ejemplo, como no existen libros de diferentes cuestiones, los Claro, estudiantes se limitan solamente, sí, el doctor solamente se Patricio limitan Barzario, a su una colega, observación técnica. el doctor Patricio Barzario, su colega, Sí, 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 presentó hace compañero. poco un libro titulado La cultura de la incultura. Entonces, vale la pena, a propósito de lo que estamos hablando de la falta de apoyo, en la administración municipal anterior se derrochó mucho dinero del presupuesto de cultura en tarimas y se les negó a muchas personas, por ejemplo, la publicación de un libro pequeño. Sí, realmente es así, realmente es así. Administraciones, inclusive municipios anteriores, intenté presentar el apoyo para publicar una novela igualmente corta, nunca hubo la respuesta. Nunca la respuesta sí o Nunca, no. nunca. La dejan pasar, lo dejan pasar. Y obviamente vivimos una época de peligroso y mediocre interés personal. Es el interés personal. Si yo hago una cuestión populista, me interesa más que hacer una cuestión que pueda ser educativa para las nuevas generaciones. Yo busco votos, yo busco aplausos, o sea, el regente, el que está en el poder, sea municipal, anterior o posterior, no importa, o cualquier otra institución o cultural, busca eso. Claro. Vivimos en una época de una mediocridad individual sorprendente. Lamentablemente, la cultura de las tarimas es más importante que la cultura popular, que la literatura, que lo artístico, que la pintura. En la administración anterior, durante 4 años, doctor Mora, la administración del planetario venía clamando que incluya en el presupuesto, solamente un pequeño ejemplo, en el presupuesto $60,000 para la compra de nuevos equipos de proyección. Jamás, jamás le permitieron, jamás le aceptaron, jamás compraron ese nuevo equipo, pero se derrochó miles de dólares, cientos de miles de dólares en tarimas para que digan vive el alcalde. Lamentablemente tenemos situaciones así. Por eso es que en la novela El Señor de la Isla toma esos puntos también, indica lo que está sucediendo culturalmente y la ruptura cultural que está presentándose a las generaciones, porque no tienen libros, novelas que tengan un punto donde ellos puedan referirse, donde ellos puedan discutir, aceptar o dudar, pero que tengan ese derecho. Entonces, por eso es que la novela es una novela que narra todas las cuestiones históricas de esa época, e igualmente de tribus alejadas, sean estas del África, sean estas del Asia, habla sobre el tiempo de los Tuareg también, una civilización que desapareció prácticamente. Habla también de una situación tremenda de
la nación saharaui, que sigue siendo en la época actual todavía una colonia, donde actualmente la ley dice que no puede existir colonias en el mundo. Entonces, eso es lo que intenta rescatar la novela y sobre todo hay una parte, ¿por qué se hizo también la novela? La lanzamos rápido porque la situación decía que lo que intento es rescatar la vida de que existieron humanos, que en un determinado momento, en medio de las guerras, en medio de las revoluciones, tuvieron la solidaridad, tuvieron la esperanza. Y no quiero que esas personas que conocí desaparezcan. Intenté escribir. En la novela dice, intenté escribirle, no como debía hacerlo, pero lo intenté. Y esa era Bien, una carga que llevaba y por eso con José Manuel dije, libérame esta carga porque estas personas tienen que quedar. bien. A propósito de los colonizadores, allí está en el Yasuní, pues, los nuevos colonizadores, llevándose el oro negro, el petróleo, y dejando muerte y desolación, contaminación de las aguas, acabando con flora y fauna. Son situaciones muy complejas, demasiado complejas. Esperemos que la juventud, nosotros también, pero sobre todo la juventud, siempre es así, siempre hay una época en que la juventud mueve las cosas. Nosotros lo hicimos en épocas anteriores, tal vez más exageradamente, tal vez más decididamente, la hicimos porque éramos jóvenes. Ahora les toca a los jóvenes de ahora luchar por eso, discutir, hablar, tomar decisiones, imponer la juventud. La juventud siempre se impuso. Cuando hablamos de los muchachos de Nicaragua, de la FMLN, no digo que lo hagan con armas, por supuesto, pero estoy hablando de la fuerza de la juventud. Así es, la juventud con toda su energía pueden hacer grandes transformaciones, pero no importa la edad, doctor Mora, para seguir luchando y defendiendo la vida, la naturaleza, la cultura. Sí, eso no cambia. La persona que fue rebelde a los 20 años y lo demostró, será siempre rebelde a los 60 o 80, eso no cambia. Sí, no cambia. La rebeldía cuando se empieza en la juventud, la edad no lo cambia. A veces pienso que hasta lo aumenta. Sí, Bien, la novela El Señor de la Isla, que ya está en digital a disposición del público, es una novela de ficción, recalcamos, pero con una particularidad donde la ficción se transforma en historia y la historia en ficción. El autor de la novela, Fernando Mora, manifiesta que indiscutiblemente es una novela polémica donde deja al lector el derecho de acogerse al beneficio de la duda. Doctor Mora, felicitaciones. muchísimas gracias. Volveremos Muchísimas. pronto cuando esté listo el tercer libro. Muy gentil Jaime y siempre un abrazo por su amistad, su capacidad de difundir los problemas que son importantes para la sociedad sin dejar al lado la literatura, las novelas. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan. La novela está para todas las personas, accesible, democratización a través de lo digital del acceso a la literatura. Y Bien, obviamente, de José Manuel, que es un ícono que nos ha permitido todo esto. gracias, doctor. Desde siempre y hasta siempre. Hasta siempre.